Nos encontramos vía videollamada con Víctor Somarriba, quien es licenciado en Derecho, abogado, notario público y experto en Derecho Laboral. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Creo que la primera pregunta sería, ¿cuál es la implicación legal del incremento salarial del 10,1% en el salario, por supuesto, que se va a implementar o ya está implementado desde este 1 de marzo? Buenas noches, Yelkis. Gracias por invitarme al canal. Gracias por invitarme al programa Puntos de Vista. Efectivamente, se ha aprobado los nuevos salarios mínimos de este año 2024. ¿Cuáles son las implicancias que traen estos nuevos incrementos? Estamos hablando del incremento del 10,1% para cada sector. Esto quiere decir, en primer orden, que esta resolución que ha adoptado la Comisión Nacional del Salario Mínimo por medio de la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, quiere decir que esto afecta jurídicamente tanto al sector privado como al sector Estado. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas preguntas, hay muchas dudas que se hacen los trabajadores. Si esto es un aumento en mi salario, si estos 800 o 1000 córdobas que ha aumentado el salario mínimo dependiendo del sector, esto también me lo tienen que aumentar a mí en mi salario. Entonces la respuesta es que no. Vamos a ver un ejemplo claro. Si usted gana 10.000 córdobas y entonces usted piensa, y un aumento del 10%, entonces me va a aumentar en mi salario 1.000 córdobas. La respuesta es que no, porque usted, si está en el sector industrial, por ejemplo, el nuevo salario mínimo del sector industrial es de 7.692 córdobas. Es decir, usted gana más de 7.692 córdobas, entonces a usted no se le hace ningún reajuste. Usted sigue ganando sus 10.000 córdobas mensuales sin ningún tipo de alteración. Esto ya está establecido y bastante claro estipulado en la Ley 625, artículo número 5, que los salarios mayores al salario mínimo no sufren ninguna alteración. Los que sufren alteración son aquellos salarios que son inferiores al nuevo salario mínimo. Por ejemplo, si usted gana 7.000 córdobas, está en el sector industrial, entonces a usted la ley le obliga al empleador a hacerle un reajuste de 7.000 córdobas que gana actualmente a el nuevo salario mínimo del año 2024, que es 7.692 córdobas, es decir, un reajuste de 692 córdobas. Ahora, Víctor, ¿cómo podría afectar este reajuste salarial a los contratos laborales ya existentes y cómo deben de adaptarse, por supuesto, a este aumento salarial las empresas? Ok, ¿cómo podría afectar este reajuste a los contratos laborales existentes? Bueno, como había dicho, esta resolución es de obligatorio cumplimiento según la Ley 625, Ley del Salario Mínimo. Este reajuste puede afectar, obviamente, y tiene que reformar los contratos ya existentes y adaptarlos al nuevo salario mínimo del año 2024. Entonces, dependiendo de cada sector en el que usted se encuentre, a usted deben de hacerle ese reajuste. Independientemente, señores y señoras, independientemente de que el contrato laboral que ustedes firmaron diga que usted gana, por ejemplo, 7.000 córdobas y el salario mínimo de la zona franca anda en más de 8.000 córdobas. Entonces recordemos que los derechos laborales son irrenunciables. No importa de que en el contrato que ustedes firmaron diga que su salario es de 7.000. Se deben de adaptar los nuevos contratos laborales con el nuevo salario mínimo vigente de este año 2024. Si tu empleador no te está reajustando tu salario, usted debe de ir a las instancias adecuadas. Llámese Ministerio del Trabajo como primera instancia, instancia administrativa, donde el Ministerio del Trabajo le podrá imponer multas al empleador en caso de que no quiera cumplir con el reajuste ordenado por la Ley 625, recientemente aprobado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Puede recibir multas. Incluso si esto continúa así, incluso la causa puede ser judicializada. Yo no he visto, al menos yo no he visto ese problema. No sé si es que se quedan callados los trabajadores o también que los empleadores cumplen con sus obligaciones, porque es parte de las obligaciones de los empleadores acatar todas las medidas de acuerdo al salario mínimo que entra en vigor cada año.
Desde el punto de vista legal, ¿cuáles serían la garantía de la equidad o prácticamente de la distribución de este aumento salarial en todo nuestro país? ¿Cómo se puede garantizar que este aumento sea aplicado de manera igualitaria? Tenemos de que desde el conserje tiene que ganar, si está en el sector comercio, de acuerdo al nuevo salario del sector comercio. Ahora, hay un tema de que hay que tocarlo, hay que hablar, porque imagínate, desde el punto de vista, tenemos los nuevos salarios mínimos que oscilan de entre 7.000 córdobas hasta 13.000 córdobas, pero vamos a hacer un análisis de acuerdo a la realidad de nuestro país. La nueva canasta básica actualmente para este mes de marzo del año 2024 ya ronda los 20.000 córdobas. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar el sector zona franca, el salario mínimo actual anda en 8.746. Ahora, si vemos lo que es la canasta básica actualmente, anda rondando los 20.000 córdobas. Esto significa de que el salario mínimo de la zona franca no llega ni siquiera a la mitad de lo que establece la canasta básica. De que, en mi opinión personal, los salarios mínimos son muy bajos y deberían de acercarse lo más posible a la canasta básica. Bien, Víctor, y la última pregunta creo que sería ¿cómo las implicaciones legales o qué implicaciones legales podrían tener este reajuste salarial en cuanto a seguridad y también social y también a beneficios que podrían tener algunos trabajadores? Desde el punto de vista del seguro social, es decir, desde el punto de vista de los beneficios para los jubilados, tenemos dos leyes y dos artículos que lo establecen. No lo digo yo, Víctor Somarriba, lo dicen las leyes de Nicaragua. Ley 160, ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. Artículo número 2, establece claramente de que el salario mínimo para todos los jubilados no puede ser inferior al 100% del salario mínimo del sector industrial. Es decir, que en caso de que haya un reajuste en el nuevo salario mínimo, también se le debe de realizar ese reajuste a las personas pensionadas, a las personas jubiladas. También tenemos la ley del Seguro Social, artículo 107, que establece prácticamente lo mismo, que no puede ser inferior la pensión de vejez, no puede ser inferior al salario mínimo en el sector ocupacional respectivo. Es decir, de acuerdo al sector en el que te hayas desempeñado. Tenemos dos leyes, dos artículos que establecen claramente de que las personas jubiladas también tienen que sufrir un reajuste en el nuevo salario mínimo, pero hay que aclarar algo muy importante acá, Yelkis, que esto aplica para las pensiones de jubilación que alcanzaron las 750 semanas cotizadas. Es decir, estamos hablando de las pensiones completas. En estos casos, ellos podrán tener el beneficio de un nuevo reajuste si consideran de que su pensión de vejez está por debajo de los nuevos salarios mínimos. En este caso, usan como referencia el Instituto Nicaragüense del Seguro Social, lo que es el sector industrial, que es el salario mínimo de 7.692 córdobas. Este reajuste, según tengo entendido, lo realizan en el mes de noviembre. Bien, muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros.